y compañeros, vamos a exponer ahora ITU en gestantes, en el embarazo. Bien, entonces, ¿qué es una infección de tracto urinario? Es aquella presencia de bacterias que van a causar alteraciones funcionales o morfológicas. Entonces, se ha visto que la gestante va a ser de mayor preocupación porque va a causar consecuencias graves a ella y al feto. Entonces, para esto vamos a necesitar un análisis de la orina, por lo que vamos a tener que clasificar las cantidades de bacterias que vamos a encontrar en cada uno de estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si vamos a sacar las muestras de orina de forma sin realizar una adecuada limpieza, solamente una muestra de orina que se ha podido dar, entonces, si vamos a encontrar bacterias mayores a 100.000, entonces vamos a considerarla esta como significativa. Nos va a indicar alguna patología, ¿no? Bien, por ejemplo, en el caso de utilizar la orina de la zona vesical, aquí vamos a considerarlo como bacteriuria significativa, es decir, positiva a bacterias, cualquier cantidad que se pueda encontrar. Y, no, es al revés, está al revés. En la sonda vesical se pueden, si es mayor a 1000 unidades formadores de colonias, se considera positivo, y en la función supracúbica, como podemos evidenciar acá, esta es una actividad que es aséptica, entonces aquí no se debe encontrar alguna bacteria o algo, ¿no? Entonces, considerar estos tres parámetros para considerarlo como bacteriuria significativa. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a tener diferentes formas clínicas de presentación. Esto se debe a que las bacterias van a subir ascendentemente, ¿no? Desde el tracto urinario bajo hacia el tracto urinario arriba, alto. Entonces, en el primer escenario vendría a ser la bacteriuria asintomática. Es cuando, como pudimos observar, las bacterias van a estar presentes en la orina, pero la paciente no va a tener síntomas. Entonces, este más bien va a ser un diagnóstico que en un examen de rutina, que en el primer trimestre se va a dar en la gestante, entonces vamos a encontrarlo positivo. Entonces, para ello siempre se va a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque esta puede evolucionar a una cistitis o una pielonefritis. Bien, entonces se ha visto que si esta bacteriuria asintomática, a pesar de que no tiene síntomas, no se le va a tratar, va a estar asociada a partos pretérminos, a bajo peso de nacer y también a ruptura prematura de membranas. Entonces, se dice que la bacteriuria asintomática es silenciosa, pero es peligrosa si no se detecta y si no se trata. Bien, ahora continuando con la cistitis, aquí ya se presentan síntomas, pero estos son como disuria, que vendría a ser el dolor orinar, a la polaquiuria, la urgencia nutricional, el dolor supracúbico, la orina turbia, pero a ausencia de fiebre. Entonces, también mencionar acá que, como dijimos, aquí las bacterias van a estar positivas, va a haber una cantidad significativa, por lo que vamos a tener que dar tratamiento. Pero en el caso de que no se encuentre alguna bacteria, es decir, el urocultivo va a encontrarse negativo, tenemos que sospechar el Chlamydia trachomatis. Bien, ahora si esto va a evolucionar, es decir, más ascendente, ya estaríamos hablando de una pielonefritis aguda, donde va a afectar al tracto urinario alto, es decir, a los parénquimas renales, frecuentemente esto en el tercer trimestre, y se debe a que no se ha podido tratar adecuadamente los dos escenarios anteriores, por lo que aquí sí se va a encontrar fiebre, también algunos síntomas, como por ejemplo náuseas, vómitos, shock séptico, y esto puede dar algunas complicaciones, como es el parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, disfunción renal, y esta es la forma más grave del ITU que se puede dar en el embarazo. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las bacterias que vamos a tener acá, principalmente son bacilos gram negativos, y como podemos observar acá en esta distribución, principalmente está la E. coli, que vendría a estar en un 83.8%, y siguiendo por ahí, aquí tenemos la Klebsiella, Alopecia mirabilis, y entre otros, ¿no? Por otro lado, tenemos a los gram positivos,
En segundo, de frecuencia y también causar bastante daño, después del E. coli va el Streptococcus agalactiae del grupo B, que si vamos a encontrar positivo en la mujer, en la gestante, vamos a tener que realizar una profilaxis obligatoria al momento del parto. Porque, por ejemplo, aquí podemos observar que esta transmisión, si es, por vertical, la transmisión vertical a través de cuando ha nacido, entonces se distingue que el bebé, el neonato, puede presentar neumonía, meningitis o sepsis a causa de este Streptococcus agalactiae, normalmente en los primeros días, en el primer o en el segundo día. También tenemos acá en los gram positivos al Streptococcus, esto principalmente después de haber utilizado las cefalosporinas. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad intrahospitalaria, una neumonía de la madre, y se le aplica cefalosporinas, entonces esta va a barrer, por así decirlo, todo lo que son las bacterias que son sensibles a esta, por lo que el Streptococcus no es sensible a la cefalosporina, es resistente. Entonces esto va a dar paso a que esta pueda proliferarse excesivamente, y como el tracto urinario de la mujer acerca al ano vendría a ser una relación muy corta, entonces puede invadir también, por lo que también se puede encontrar. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la fisiopatología, principalmente se debe a que el tracto urinario, la uretra vendría a ser corta en la mujer, de 3 a 4 centímetros, y la cercanía a la vagina y el ano, ¿verdad? Entonces, esto va a favorecer que haya una contaminación por la flora intestinal. Bien, acá tenemos algunos cambios anatómicos y fisiológicos en la gestante, que normalmente es lo que se da, por ejemplo, en el riñón, como va a aumentar el volumen a filtrar, entonces el riñón también tiende a crecer hasta 1 centímetro. La filtración glomerular aumenta, por lo que la creatinina plasmática disminuye, y también, como sabemos, hay una excreción de proteína, principalmente al tercer trimestre, hasta 200 miligramos en 24 horas, y la vejiga se va a encontrar congestionada y desplazada debido a que el útero está grávido. Siguiente. Bien, entonces acá tenemos algunos factores que pueden favorecer la ITU. Principalmente, como dijimos, el riñón va a aumentar de tamaño, por lo que va a estar ligado a la hidronefrosis y a la hidrouretra. Entonces, este aumento de la pelvis y de los uréteres va a hacer que la cantidad de orina también se pueda acumular hasta 200 mililitros. Y además de que por el lado derecho, y también como el útero se va hacia este lado y pasa la vena ovárica, entonces hay una compresión del lado derecho, por lo que también se distingue que el que va a tener mayor dilatación, éstasis y alteraciones vendría a ser principalmente el riñón derecho y el que está más dañado, por así decirlo. También debido a esta dilatación y acompañado a esta las hormonas como la progesterona, va a hacer que se disminuya el peristaltismo y esto se favorece una éstasis urinaria, por lo que esto ligado a los cambios de la orina, por ejemplo el aumento de la glucosuria y la alcalinidad, va a hacer que se aumente el crecimiento bacteriano, y además de que como el útero está grande, entonces esto va a causar una obstrucción, por lo que va a haber orina residual y por lo tanto también una proliferación bacteriana. Y además a esto que se va a acompañar de que hay disminución de los mecanismos de defensa en la madre. Siguiente, por favor. Bien, entonces, principalmente la ITU va a ser una complicación más frecuente en el embarazo, por lo que vamos a poderlo evidenciar en los 3 trimestres de la gestación y también el puerperio, por lo que principalmente en las prevalencias a la gestante le va a dar una bacteriuria asintomática. Esta debemos de tratar, pues ¿por qué? Porque esta va a tender a evolucionar a una cistitis o una pielonefritis. Entonces, aquí podemos evidenciar algunos datos estadísticos que nos da, en donde nos dicen que si una bacteriuria asintomática no tratada va a poder evolucionar hasta un 40% en una pielonefritis aguda, por lo que se debe realizar un tratamiento adecuado, y si es que se realiza un tratamiento, pues esta no progresa, pero si es que no, va a progresar hasta un 70% de los casos. Por lo que una vez sanado
por así decirlo, que ya no se vamos a encontrar a las bacterias en la orina. La recurrencia también vendría a ser mayor. Por ejemplo, si es que es una bacteriuria asintomática tratada, puede volver hasta un 33% de los casos, y en la pielonefritis aguda hasta un 25% tras el tratamiento adecuado. Bien, de los 3 estadios en los trimestres, en el segundo y el tercer trimestre es mayor esta presentación de ITU, y en el puerperio hasta un 27%. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, principalmente la madre puede presentar diabetes mellitus o también en la gestación, también antecedentes gestacionales de ITU también previamente, también como dijimos acá, alteraciones morfológicas, ¿no? Como por ejemplo cálculos renales o ureterales, hidronefrosis, y también la multiparidad, o también algunos antecedentes de ITS, que como dijimos, esto principalmente según los datos del análisis de orina. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con el estudio, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es el cuadro clínico de esta patología. Bueno, acá vamos a ver un cuadro de diferencias de tanto la bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis, ¿no? La bacteriuria asintomática, como su nombre lo dice, que no tiene síntomas y va a estar caracterizada por la presencia de bacterias en más de 100.000 unidades formadoras de colonias, sin síntomas urinarios. Entonces, no hay síntomas urinarios, no hay síntomas sistémicos, no hay dolor, no hay ningún hallazgo de la palpación, y la orina puede ser normal o mostrar esta bacteriuria incidental en los exámenes. Luego, en cuanto a la cistitis, que sería la infección del tracto urinario a nivel bajo, que se va a limitar en la vejiga y en la uretra, esta va a tener síntomas, pero van a ser mayormente síntomas urinarios y no va a haber afectación sistémica. Por eso vamos a ver síntomas como la disuria, la poliaquiuria, urgencias urinarias, el tenesmo vesical, sensación de vaciado incompleto, incluso podemos ver dolor suprapúbico. En síntomas sistémicos, como ya mencioné, generalmente es muy raro que haya. Podría haber fiebres, no muy altas, pero raro. En cuanto al dolor, dolor suprapúbico leve y ardor uretral. En cuanto a sensibilidad a la palpación, vamos a ver que hay sensibilidad suprapúbica. Y en el estado general va a haber un leve compromiso y un malestar por estos síntomas urinarios. Y bueno, ese malestar va a ser ocasional. Y la orina la vamos a ver como turbia, maloliente, ocasionalmente puede haber hematuria, pero esta va a ser microscópica. Y en cuanto a la pielonefritis, que va a ser la infección del tracto urinario alta, que va a comprometer el parénquima renal y la pelvis renal, vamos a ver que suelen haber los síntomas urinarios de la disuria, la poliaquiuria, pero predominan más los síntomas sistémicos, ¿no? En los que vamos a ver la fiebre alta, mayor de 38 grados, podemos ver escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos, incluso anorexia. A nivel en lo que es el dolor, vamos a ver dolor en flanco o en región lumbar, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Vamos a ver que a la palpación vamos a ver el dolor, bueno, esto va a ser la puño percusión lumbar, que es el signo de Giordano positivo. Y en cuanto a compromiso general, va a haber compromiso general evidente, puede haber hipotensión o incluso se podría llegar a sepsis grave. Y la orina se va a ver turbia, puede contener pus, hematuria, va a haber cilindros leucocitarios. Y bueno, ¿qué vamos a agregar en el cuadro clínico? Es que, bueno, hay que tener en cuenta que la bacteriuria asintomática, si es que no se trata, la complicación más importante de esto sería una pielonefritis. El diagnóstico se va a dar en un urocultivo. En el primer urocultivo se detecta el 80% de los casos y en 2 urocultivos el 95% de los casos. Y vamos a ver que está asociado con, en algunos casos, con parto pretérmino y bajo peso arterial. Por otro lado, también vamos a ver que tiene relación con anemia, con preeclampsia y con enfermedad renal crónica, aunque esta última es un poco controversial. Y vamos a ver que el tratamiento antibiótico va a reducir el riesgo de la pielonefritis y del bajo peso arterial, pero según las revisiones del Cochrane, no establece todavía un esquema ideal, pero lo que se indica es iniciar un régimen estándar de 17 días hasta que tenga una evidencia más sólida, ¿no?, de cuál sería el esquema. Con respecto a la cistitis, bueno, lo más destacado aquí es su clínica, ¿no?, que va a ver los signos de sintomatología a nivel urinario, la urgencia, la disuria, la poliaquiuria, el dolor, y estos se van a agregar signos como la hematuria, la fluria y la orina maloliente. Pero esto usualmente no suele
cuenta en lo que es la pielonefritis aguda es que esta es importante diagnosticarla a tiempo, ya que tiene complicaciones graves. Puede llegar un shock séptico, disfunciones renales transitorias con creatininas de más de 1 miligramo por decilitro, que puede haber hemólisis por endotoxinas, y esto se va a observar con una disminución del hematocrito. También insuficiencias respiratorias y edemas pulmonares, que van a progresar a un síndrome de estrés respiratorio agudo en 1 a 8% de los casos. Y va a haber más riesgo de todas estas complicaciones en gestantes que hayan recibido tocólisis con beta-agonistas. Ahora, con respecto al diagnóstico, bueno, en cada uno vamos a ver que la bacteriuria sintomática va a ser un diagnóstico mediante un urocultivo que tiene una bacteriuria significativa, que tiene que tener un germen uropatógeno único. Y la paciente no va a tener clínica, por lo que se suele diagnosticar en los controles cuando se le solicita su urocultivo. En caso de la cistitis, vamos a ver que el diagnóstico se va adaptando por las manifestaciones clínicas, por lo que viene la paciente, más el urocultivo con bacteriuria. Y hay pacientes que tienen la sintomatología urinaria, pero no hay una evidencia de infección bacteriológica del urocultivo, y ya esto se clasifica como el síndrome uretral agudo. Y en caso de la pielonefritis, se va a basar en las manifestaciones clínicas que ya hemos visto, que usualmente son más sistémicas, y se va a confirmar con el urocultivo que va a ser una bacteriuria significativa de un único uropatógeno. Y en caso de la bacteriuria sintomática, lo que decía es que se va a dar en una consulta, ¿no? Entonces, esto se le dice tamizaje, ¿no? Que tenemos que solicitar un urocultivo en la semana 12 a la 16, o en caso de la mamá no haya ido a sus consultas previas en el momento adecuado, en la primera consulta que ella asista se pide el urocultivo. Y este va a detectar hasta el 80% de los casos de bacteriuria sintomática, y si este se diagnostica a tiempo, solo 1 a 2% de los pacientes con el urocultivo negativo en el primer trimestre podrían desarrollar una pielonefritis en el futuro. Y bueno, en cuanto a exámenes auxiliares, vamos a ver, ¿no? Que el primero es el urocultivo, es el más importante, que va a ser el método de elección para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que se busca es si es que hay más de una especie o germen no uropatógeno, esto indica que la muestra ha sido contaminada. Y lo que se tiene que hacer con la muestra es enviar pronto y conservar a 4 grados, máximo por 24 horas, para que sea una muestra adecuada. Luego tenemos lo que es el análisis de orina. El sedimento urinario es preciso y no recomendado. Y también están las tiras reactivas, que son de esteras y nitritos, que tienen una sensibilidad de 50-92%. Sus valores pronósticos positivos suelen ser 69% y negativos 92%. Y estos son útiles solo cuando la carga bacteriana de los pacientes es muy alta. Y si en caso se sospecha de pielonefritis, lo que se pide es un hemograma completo, el grupo y factor, leucogramas diferenciales, PCR, urea, creatinina y electrolitos. Y bueno, en exámenes auxiliares también se puede considerar la ecografía renal. ¿Y qué es lo que vamos a observar? La pelvis dilatada. En algunos casos se pueden observar cálculos renales, alteraciones anatómicas como duplicación ureteral. El beneficio de esto es muy limitado porque no va a modificar ni el manejo ni el pronóstico de la paciente. Y bueno, está indicado si es que la fiebre de la paciente persiste más de 48 a 72 horas después de que se haya realizado el tratamiento. Y esta ecografía se va a hacer con el fin de descartar obstrucción de la vía urinaria o abscesos renales o perinefríticos. Y bueno, como su sensibilidad es baja, es menor del 80% para descartar litiasis, si se sigue sospechando de una obstrucción, se tendría que hacer una resonancia magnética. Continuando, vamos a mencionar algunos puntos de lo que son las medidas generales preventivas, que las consideramos que eran muy importantes. Por ejemplo, siempre a la embarazada se le recomienda el consumo abundante de líquidos. Se mencionaba que mayor a 2 litros, pero siempre y cuando en cantidades moderadas. También se mencionaba lo que es el vaciamiento completo de la vejiga. Tiene que ser en forma frecuente y siempre, si es que en caso de la que embarazada tenga relaciones sexuales. Siempre también es importante el aseo genital y también el uso de la ropa interior, de preferencia de algodón, no sintéticos. Y también se menciona que hay algunas pacientes que tienen estos factores de riesgo, se le puede indicar lo que es un urocultivo,
desde el primer control prenatal que tenga. Y en caso, por ejemplo, se podría dar lo que es este tratamiento de la bacteriuria sintomática durante el embarazo. Siguiente. Ya. En la parte de la terapéutica mencionaba varios antibióticos. Primero vamos a mencionar los que son para la bacteriuria asintomática. Y se menciona que en general la antibiótico-terapia tiene que ser de 3 a 7 días. Podemos utilizar diferentes fármacos, por ejemplo lo que es la nitrofurantoína, que es a dosis de 100 miligramos cada 6 horas, pero tiene dos puntos importantes a mencionar, ¿no? Que la nitrofurantoína tiene que ser evitada cerca, por ejemplo, al parto, sería de las 37 a las 42 semanas, y también evitarla durante el trabajo del parto. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína hace que la embarazada tenga riesgo de esta anemia hemolítica y también afecta lo que es el recién nacido. Luego tenemos lo que es la cefalexina, las dosis de 500 miligramos cada 6 horas, la amoxicilina en 500 miligramos cada 8 horas y el ácido clavulánico o la amoxicilina, que también lo mencionaba como un comprimido cada 12 horas. Tenemos otros medicamentos, que sería por ejemplo la cefuroxima, también lo que tenemos el trimethoprimsulfamethoxazol, pero aquí también mencionamos dos contraindicaciones, ¿no? Una, que esta no se puede dar en el primer trimestre porque puede causar alguna amarilla en lo que es el tubo neural, y también está contraindicado más o menos en el tercer trimestre porque tiene este riesgo de la hiperbilirubinemia neonatal con lo que es el capítulo. Y por último lo que es la fosfomicina trometamol, que sería los 3 gramos oral intramuscular o se puede dar en una dosis única. En la parte de lo que es el seguimiento de esta bacteriuria sintomática, podríamos hacer lo que es este control post-tratamiento, que sería pedirle un urocultivo, ya sea a la semana o a las 2 semanas, una vez que haya terminado con el tratamiento que le hemos dado. Y si es que, por ejemplo, hay una recidiva, podemos, hay un antibiograma, ¿no? Y en caso de que no haya este antibiograma, se puede ampliar el espectro con algunos otros fármacos y también se tiene que repetir lo que es el urocultivo mensualmente. Se mencionaba también que había otro tratamiento supresor, que podría ser con lo que es la nitrofurantoína o lo que es la cefalexina. Ya. Luego seguimos con lo que es la bacteriuria post-streptococo agalactiae, y acá tenemos dos casos, ¿no? El primero es que sea mayor a 1000 unidades formadoras de colonia de este streptococo en la orina. ¿Y qué hacer en este caso, si es que es así? Por ejemplo, dar lo que es el tratamiento de esta bacteriuria. Se le puede dar también esta profilaxis intraparto, pero no es necesario, se menciona que no es necesario el cultivo vagino-rectal a las 35 a las 37 semanas. Y si es que, por ejemplo, sale menor a 1000 unidades formadoras de colonia de este streptococo en la orina, en forma general se dice que no se trata la bacteriuria sintomática, se le puede dar profilaxis intraparto, pero no es necesario pedir lo que es el cultivo. En el caso de las pacientes que tienen esta bacteriuria recurrente, se puede seguir lo que es esta supresión continua, ya sea con la nitrofurantoína o con la cefalexina en estas dos dosis. Y se podría decir que el control final es el urocultivo a la semana después de haber terminado el tratamiento, ¿no? En modo de seguimiento. Para hacerle el manejo ambulatorio a la paciente, pues podemos hacer el tratamiento empírico previo a una toma de urocultivo. Este es en el caso de la cistitis, ¿no? Se hace el manejo ambulatorio, que sería este tratamiento, ¿no? El tratamiento empírico previo a la toma de urocultivo. Tenemos lo que es este esquema antibiótico, que sería la antibiótico-terapia, que es casi similar a lo que es la bacteriuria sintomática, pero esta ya también es una semana completa, ¿no? En la otra mencionamos que podía ser una dosis.
Luego tenemos este seguimiento y el control que, por ejemplo, para que nosotros tengamos un control de esta cistitis, sería el urocultivo, que le pedimos de control, más lo que es la supresión continua de los antibióticos, si es que hay recurrencia. Pero en caso de que nosotros tengamos un resultado negativo, podría ser cuando el urocultivo es negativo y, por ejemplo, se podría hacer lo que es el estudio del síndrome miccional, de acuerdo si es que nosotros queremos buscar la causa. En cuanto al manejo de esta cistitis, había un flujograma que lo pusimos así, que sería, por ejemplo, tenemos lo que es la cistitis, ¿no? Le hacemos lo que es este urocultivo y le damos este antibiótico empírico. A los 7 días o a la semana le hacemos el tratamiento antibiótico completo y después de las 7 semanas le podemos hacer un control, ¿no? En este caso podríamos pedirle un urocultivo. Si es que sale positivo, se le hace lo que es la supresión continua y si en caso salga negativo, se tiene que estudiar el síndrome miccional. Mencionamos algunos tiempos clave, por ejemplo, en el día 1 se puede tomar este urocultivo más iniciar el antibiótico, al 7º día estaría finalizando su tratamiento y a forma de control, pues sería este urocultivo, ¿no? Post tratamiento. El otro es la pielonefritis, que también se mencionó. Uno es cuando, por ejemplo, ingresa al hospital y se le va a hacer la evaluación. Primero hacemos la exploración obstétrica. Tenemos que hacer el tacto vaginal, tenemos que monitorear lo que son los latidos cardiofetales y evaluar también la presencia de esta dinámica uterina. Y en caso de la evaluación general, tenemos que ver el estado general de la embarazada y también monitorizar las funciones vitales. Podemos solicitar también algunos otros estudios. Sería en este caso, por ejemplo, el hemograma, hemoglobina, podemos hacerle estas pruebas de función renal, el examen completo de orina, podemos pedirle este urocultivo, que recordemos que es previo a este tratamiento antibiótico, y también podemos tomarle lo que es la ecografía obstétrica o una ecografía renovesical, ¿no? ¿Qué es importante acá mencionar? Es que, por ejemplo, bueno, más es en el caso de que nosotros estemos en el laboratorio de microbiología. Uno es que siempre la muestra debe de ser guardada o debe ser refrigerada y esta no tiene que estar más de 24 horas en el servicio, ¿no? Porque si no la muestra se altera. Y en el caso del manejo terapéutico, lo primero que se hace es la hidratación, que se puede hacer con estos cristaloides, que el objetivo principal de es que la diuresis sea mayor a 30 mililitros por hora y tiene que ser, tenemos que lograr con este balance hidroelectrolítico. Y en caso de que la paciente también presente fiebre, se puede dar antipiréticos, pero el primero sería utilizar los medios físicos, ¿no? Para bajar la temperatura antes de utilizar los antipiréticos. Y por último, se le puede dar también ese tratamiento antibiótico, que sería más o menos de 10 a 14 días. Ya. Se mencionaron también algunas otras opciones endovenosas, que sería la ceftriaxona, la cefazolina y la mecacina, pero en este caso de la mecacina mencionaba que se tenía que ver este riesgo-beneficio, porque tenía el riesgo de la autotoxicidad y la nefrotoxicidad fetal, que es importante mencionarlo, y por último lo que es la cefazolina, ¿no? En las siguientes dosis que mencioné. En el caso del seguimiento de la pielonefritis, si es que, como primero mencionamos, la fiebre se baja con los medios físicos, pero en caso de que esta fiebre persista más de 72 horas, se puede considerar varias cosas, por ejemplo, lo que es la resistencia bacteriana, puede tener una nefrolitiasis o puede estar presentando un absceso perirectal o una celulitis intrarrenal y puede tener algunas otras infecciones, ¿no? Que podríamos evaluar. Hay algunos criterios de mejoría que también se mencionan, que sería que la paciente esté afebril mayor a 48 horas, que por ejemplo cambia los antibióticos endovenosos a la vía oral. En este caso, si es que la paciente se encuentra estable, podemos valorar esta posibilidad de alta y podemos continuar estos antibióticos por vía oral por 14 días máximo.
Y por último se hace lo que es el control final, que podríamos hacerle un urocultivo de control a la semana, ¿no? A diferencia de la bacteriuria que era al mes. Tenemos que tener en cuenta también algunos otros signos de alarma. Por ejemplo, ya vamos mencionando lo que es esta fiebre, que sería de 38 grados o más posterior a las 48 horas, que tenga vómitos, que continúe con los vómitos, tenga reducción del flujo urinario, o sea, que estoy urinando mucho, y tenga este dolor lumbar intenso o la inestabilidad hemodinámica. Dentro de lo que son los criterios de alta, uno es que, como vimos, la paciente puede presentar fiebre, entonces sería que la paciente esté afebril durante 48 horas, que tenga buena evolución, que tenga mejoría de este cuadro clínico inicial y que no tenga algunos signos o síntomas de sepsis. Nosotros tenemos que prolongar la estancia de la paciente en caso de que ésta, por ejemplo, tenga dificultad para asistencia médica ambulatoria, bajo nivel cultural, no tenga apoyo familiar o no tenga tolerancia a lo que es la medicación por vía oral, porque recuerdo que uno de los criterios era o por ejemplo tenga una patología clínica de base asociada a la enfermedad que tiene. En el caso de las complicaciones, tenemos este absceso renal o periférico, como vemos en esta primera grafía. Tenemos la pielonefritis enfisematosa, que sería esta de acá. La paciente también puede presentar esta litiasis coraliforme o la disfunción renal transitoria, síndrome de distrés respiratorio, trastorno de coagulación, anemia hemolítica, shock séptico, parto pretérmino, puede haber también muerte perinatal o muerte materna. Acá consideramos algunos flujogramas que en general resumen todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, primero lo que es la bacteriuria sintomática, que se menciona, ¿no?, que la gestante sintomática en primera consulta prenatal, que se le tiene que solicitar este urocultivo como el screening. Recordemos que les dijimos que se hace el primer urocultivo en la primera consulta. Si es que en el caso de que el urocultivo sale positivo, se le da el tratamiento antibiótico, ¿no? Y podemos tomar de nuevo otro urocultivo de control en las semanas, y si es que de nuevo sale positivo, le podemos dar el tratamiento antibiótico por 7 días, y si es que en caso salga negativo, pues se le hace este urocultivo de control cada mes, como mencioné. En el caso de la cistitis, es esta gestante que tiene esta sintomatología de la infección del tracto urinario bajo, que tiene la disuria, colaquiuria o tiene la urgencia urinaria. Se le hace este urocultivo inicial, y por ejemplo si es que sale el urocultivo positivo, se le da este tratamiento antibiótico por 7 días, y en caso de que no, pues se le hace un urocultivo de control cada mes durante el resto del embarazo. En el caso de la pielonefritis aguda es casi similar. Tenemos la gestante que tiene esta sintomatología, tiene fiebre, como mencioné, la hipersensibilidad, puede pasar a shock séptico, una hipotensión, o puede tener también disnea. En el caso de que sí, pues se le estabiliza a la paciente, pero en caso de que no, se le puede hacer este manejo hospitalario, se le puede pedir este urocultivo y el antibiograma. Y siempre es importante acá mencionar la parte de la fiebre, ¿no?, como mencioné. Por ejemplo, tenemos esta fiebre que persiste más de 72 horas. En caso de que persista, se le puede considerar otras cosas, ¿no? Como mencioné, la litiasis renal o algunas otras infecciones, pero en caso de que no, se le puede cambiar esta antibiótico-terapia a la vía oral, se le vuelve a tomar este urocultivo, y si es que sale positivo, se le da el tratamiento antibiótico, y en caso de que no, se le hace el urocultivo de control, pero ya también cada mes. Acá hay otra tabla en donde se mencionan estas normas para la correcta recogida de la muestra de orina. Por ejemplo, que la orina tiene que ser recogida a las primeras horas de la mañana, se tiene que utilizar el frasco tiene que estar estéril. En forma general también se tiene que realizar el lavado de
Ya. Acá es otra tabla en donde menciona, por ejemplo, los antimicrobianos que están empleados en el tratamiento y infección del tracto urinario. Tenemos los beta-lactámicos, las cefalosporinas, fosfonicinas, nitrofilatoínas y los aminoglucósidos. Por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de su eliminación renal y cuáles son algunos riesgos? Por ejemplo, tenemos en el caso de la nitrofilatoína, su eliminación renal es del 30%, pero está contraindicada en el déficit de la G6-PDH. Acá tenemos otro flujograma que es más que todo en forma general menciona lo del urocultivo, ¿no? Si es que es positivo o negativo, en caso de que sea positivo siempre se le da lo que es el tratamiento antibiótico y en caso de que es negativo se le tienen que considerar otras causas y se le puede hacer un urocultivo de control. Ya. Acá consideramos varias preguntas, 4 preguntas. La primera sería, por ejemplo, en las gestantes se debería realizar lo que es el tamizaje de la bacteriuria asintomática. Y acá se mencionaban varios autores y varios estudios que hicieron. Por ejemplo, este estudio de Winker del 2019, y acá le hicimos un cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué previene si es que nosotros le hacemos este tamizaje de la bacteriuria asintomática? Por ejemplo, podemos ver lo que son las infecciones en los riñones, si es que puede haber lo que es la muerte del bebé o el vómito fetal y lo que es el parto prematuro. Mencionaba cuál sería la parte negativa de hacer un tamizaje a la embarazada. Pues te decía que no hay como diferencia significativa y la muestra fue de 372 mujeres, ¿no? Entonces, al final, si es que se recomienda hacer este tamizaje, sí se recomienda. ¿Cuándo es importante hacerlo? Primero en la primera consulta prenatal. ¿Por qué es importante? Porque se dice que aunque la evidencia de la calidad es baja, puede prevenir algunas infecciones en los riñones y que pueda progresar a una enfermedad mucho peor, ¿no? ¿Y cómo se hace? Primero que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, que sería el urocultivo positivo, como mencioné, que sería mayor a 1000 o más bacterias por mililitro en la orina y se le tiene que hacer este seguimiento, ¿no? Si es que en caso de la prueba salga negativa, solo en caso de controles prenatales normales. Ahora, principalmente es para las embarazadas que no tengan síntomas de infección urinaria. ¿Qué evitamos con esto? Pues uno, que tenga esas infecciones graves en los riñones o que se complique tanto para la mamá como para el bebé. ¿Y es seguro? Sí es seguro porque no produce daños importantes y los beneficios son mayores que los riesgos, ¿no? Porque estamos previniendo complicaciones. La segunda pregunta que dice, por ejemplo, en gestantes con bacteriuria asintomática, ¿se debe administrar tratamiento antibiótico? Acá también se mencionan los siguientes estudios. Por ejemplo, vamos a ver acá lo que son las infecciones en los riñones, el parto prematuro, el bajo peso al nacer y lo que es la muerte del bebé. Y acá cuántos han sido los estudiados. Te dice que en caso de lo malo del tratamiento solo hubo 13 eventos menos por cada 1000 pacientes. Estas mujeres fueron 821 mujeres estudiadas y al final se llegó a la conclusión de que sí se recomienda dar antibióticos. ¿Por qué? Porque previene principalmente 3 problemas graves, que serían las infecciones en los riñones, que haya partos prematuros y que los bebés nazcan con bajo peso. Por ejemplo, este tratamiento evitaba todo esto en las pacientes que fueron estudiadas. ¿Y para quién está dirigido? Principalmente para las embarazadas que tengan la bacteriuria en la orina, pero que no tengan los síntomas de infección. ¿Qué se evita con esto? Como en el anterior, ¿no? Que se tengan problemas graves tanto para la mamá como para el bebé, que también se hospitalicen por lo que son las infecciones. Y es seguro, sí, porque tampoco no produce daños importantes y los beneficios son más superiores a los riesgos, entonces sí se recomienda dar antibióticos. Y acá un pequeño resumen, ¿no? Que sería la certeza de la evidencia y todo lo demás que hicieron en los estudios. Muy bien, ya hay que haremos. En las preguntas pues que haremos. Ya son las 5:10. Ya, puede descansar. Nos puede dar hernia. Hasta el viernes.